Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, chismes y dramas detrás de tus series favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, celos, anillos misteriosos y un director al borde del colapso. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones llenas de drama turco. Denle like a este vídeo si les gustan los chismes jugosos y las historias detrás de cámaras. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fans: la supuesta tensión, los celos y los dramas en el set de algunas de nuestras series más queridas, con un enfoque especial en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, el famoso anillo juega un papel importantísimo en todo esto. Pero no solo nos quedaremos ahí, exploraremos otros sets donde las emociones están a flor de piel y donde, según los rumores, los directores han estado a punto de explotar por las situaciones que se han generado. Prepárense para un viaje lleno de intrigas y revelaciones. Comencemos con la serie que lo inició todo, la que catapultó a la fama a Kerem y Hande y que aparentemente también fue el escenario de algunos momentos de alta tensión. **Senkal-Kapm**. Esta comedia romántica que nos conquistó con la química innegable entre Eda y Serkan, fue mucho más que una simple historia de amor en la pantalla. Como sabemos, Kerem y Hande llevaron su romance a la vida real, lo que añadió un nivel extra de interés y emoción para los fans. La prensa rosa turca se alimentaba diariamente de cada gesto, cada mirada, cada comentario que surgía de la pareja. Era el romance del momento, un cuento de hadas moderno que parecía sacado directamente de la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando la línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa? Ahí es donde comienzan los problemas. Y créanme, los problemas no tardaron en llegar. Se rumorea que durante las grabaciones, especialmente en la segunda temporada, Hande empezó a mostrar ciertos celos hacia algunas compañeras de reparto de Kerem. Fuentes cercanas al set afirman que Hande no siempre estaba cómoda con la cercanía de Kerem con otras actrices, incluso durante las escenas de besos o abrazos que requerían el guión. Esto evidentemente generó cierta tensión en el ambiente laboral. No era solo una cuestión de celos profesionales, sino también personales. Hande, según cuentan, era una persona muy posesiva y la idea de ver a Kerem en situaciones románticas, aunque fueran actuadas, la perturbaba profundamente. Algunos miembros del equipo técnico incluso comentaron que en algunas ocasiones, Hande llegaba al set con un humor bastante agrio y que se mostraba distante con Kerem, lo que dificultaba el trabajo de todos. Pero el verdadero detonante de todo este drama, según las malas lenguas, fue un anillo. Sí, un simple anillo. Aparentemente Kerem fue visto usando un anillo en particular que, según se dice, era un regalo de una antigua pareja. Este detalle, que podría parecer insignificante, no pasó desapercibido para Hande, quien, al parecer, no pudo ocultar su molestia. Los rumores apuntan a que hubo discusiones acaloradas y que la tensión entre la pareja se hizo palpable para todo el equipo. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en hacerse eco de la noticia, publicando fotos del anillo y especulando sobre su significado. Los fans, por supuesto, se dividieron en bandos, algunos apoyando a Hande y criticando a Kerem por no ser sensible a sus sentimientos, otros defendiendo a Kerem y acusando a Hande de ser demasiado celosa e insegura. Imaginen la situación: un director intentando mantener la calma y la profesionalidad en el set, mientras que los protagonistas de la serie, la pareja del momento, están lidiando con sus propios dramas personales. Un verdadero desafío. De hecho, se comenta que el director de Senkal-Kapm, Yusuf Pirasan, tuvo que intervenir en varias ocasiones para calmar los ánimos y asegurar que las grabaciones pudieran continuar sin mayores contratiempos. Pobre hombre. Se dice que Yusuf, un veterano de la televisión turca, llegó a considerar renunciar en varias ocasiones, abrumado por la presión y el estrés. No solo tenía que lidiar con los problemas de la pareja, sino también con las exigencias del guión, los horarios de grabación y las presiones de la productora. El ambiente en el set se había vuelto irrespirable, con rumores, chismes y miradas tensas por todas partes. Pero Senkal-Kapm no es la única serie turca donde el drama ha traspasado la pantalla. Hay otros ejemplos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la serie **Erkay**. Erkay es un drama romántico intenso y lleno de giros inesperados, protagonizado por Ebru Şahin y Aknanzu. La serie narra la historia de amor entre Reyyan y Miran,
un amor marcado por la venganza y los secretos familiares. Si bien no hay rumores de celos entre los protagonistas, sí se comenta que la intensidad de las escenas y la complejidad de los personajes generaron un ambiente de mucha presión en el set. La serie, ambientada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, requería un gran esfuerzo por parte de los actores, tanto física como emocionalmente. Las largas jornadas de grabación, el calor sofocante y la exigencia del guión hacían que el ambiente en el set fuera muy tenso. Ebru y Agn son actores muy dedicados y comprometidos con su trabajo, lo que a veces significaba que las emociones de sus personajes se trasladaban a la vida real. Se dice que en ocasiones, la tensión entre Reyyan y Miran era tan palpable que afectaba la dinámica entre los actores fuera de cámara. Esto, sumado a las largas horas de grabación y a la exigencia del guión, llevó al director de Erkay, Cemal San, a tener que lidiar con situaciones de estrés y agotamiento por parte del equipo. Cemal, un director conocido por su perfeccionismo, era muy exigente con los actores y no toleraba errores. Esto, sumado a la presión de la productora por mantener los altos niveles de audiencia, generaba un ambiente de mucha tensión en el set. Se rumorea que Cemal tuvo fuertes discusiones con algunos miembros del equipo técnico y que incluso llegó a despedir a un par de ellos por no cumplir con sus expectativas. Otro ejemplo interesante es la serie *** Aşk Memnu. Esta serie, que es un clásico de la televisión turca, cuenta la historia de un amorío escandaloso entre Biter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino del adinerado Adnan Bey. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, intriga y drama, y los actores principales, Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, lograron transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes. La serie, ambientada en la alta sociedad de Estambul, fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La química entre Beren y Kıvanç era innegable y las escenas de amor entre Biter y Belul eran tan intensas que dejaron sin aliento a los espectadores. Sin embargo, el éxito de la serie también generó mucha presión y expectativas. Se comenta que el director, Hilal Saral, tuvo que trabajar arduamente para mantener el equilibrio en el set y para asegurar que los actores pudieran concentrarse en su trabajo a pesar de la fama y la atención mediática. Hilal, una directora muy respetada en la industria televisiva turca, era conocida por su mano firme y su capacidad para manejar situaciones difíciles. Sabía que el éxito de Aşk Memnu dependía en gran medida de la química entre Beren y Kıvanç y de su capacidad para transmitir la pasión y el drama de la historia. Por eso se esforzó al máximo para crear un ambiente de trabajo profesional y respetuoso, donde los actores pudieran sentirse cómodos y seguros. Y volviendo a Kerem Bürsin, no podemos dejar de mencionar su más reciente proyecto, *** Seversen, *** en esta serie, Kerem comparte protagonismo con Afsanur Sancaktutan. La serie cuenta la historia de Ates, un hombre que regresa a Estambul tras la muerte de su madre y se ve obligado a hacerse cargo de sus hermanos pequeños. Si bien la serie ha tenido buena acogida por el público, también ha sido objeto de algunos rumores y especulaciones. Algunos fans han comentado sobre la supuesta falta de química entre Kerem y Afsanur, lo que ha generado comparaciones inevitables con su anterior pareja en la pantalla, Hande Erçel. Las redes sociales se han llenado de comentarios y memes comparando las escenas de amor entre Kerem y Hande en Senkalkap con las escenas entre Kerem y Afsanur en *** Seversen. Muchos fans argumentan que la química entre Kerem y Hande era mucho más natural y auténtica, mientras que otros defienden a Afsanur y afirman que está haciendo un gran trabajo. Aunque no hay evidencia concreta de celos o tensiones en el set, los rumores y las comparaciones constantes han creado un ambiente de cierta presión para los actores y para el director de la serie, Ali Bilgin. Imaginen tener que dirigir una serie donde los protagonistas son constantemente comparados con relaciones pasadas y donde los fans tienen expectativas tan altas. Un desafío monumental. Ali, un director joven y talentoso, se ha esforzado al máximo para crear una atmósfera de trabajo positiva y creativa en el set de *** Seversen. Sin embargo, es consciente de la presión que existe y sabe que tiene que trabajar duro para superar las expectativas del público y demostrar que Kerem y Afsanur pueden formar una gran pareja en la pantalla. En conclusión, las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor y drama. Son un reflejo de las pasiones, los celos y las tensiones que existen en la vida real. Y aunque los actores y los directores intenten mantener la profesionalidad en el set, a veces las emociones son demasiado fuertes y terminan traspasando la pantalla. El caso de Kerem y Hande con el famoso anillo como detonante es solo un ejemplo de cómo los dramas personales pueden afectar la dinámica de una producción.
Pero como hemos visto, no son los únicos. En otras series como Erkai y Ask Memnu, la intensidad de las escenas y la complejidad de los personajes también han generado situaciones de estrés y presión en el set. La fama, la presión de la productora, las largas jornadas de grabación y las expectativas del público son factores que contribuyen a crear un ambiente de trabajo muy exigente y competitivo. Así que la próxima vez que estén viendo una telenovela turca, recuerden que detrás de las cámaras hay un equipo de personas trabajando arduamente para llevar la historia a la vida, lidiando con sus propios dramas y tratando de mantener la calma en medio del caos. Son verdaderos profesionales que se merecen todo nuestro respeto y admiración. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y revelaciones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Son los mejores. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué piensan sobre todo este drama. ¿Creen que los celos de Ande eran justificados? ¿Creen que el director de Senkal Cup merecía un premio por su paciencia? ¿Creen que Kerem debería haber sido más considerado con los sentimientos de Ande? ¿O creen que Ande exageró la situación? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones llenas de drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.